Durante mucho tiempo, también creí que la vida era una secuencia de coincidencias, que el éxito dependía de la suerte, la genética o el esfuerzo. Vi a gente brillante saboteándose, relaciones desmoronándose y cuerpos enfermando sin explicación. Y por mucho que la ciencia intentara organizarlo todo en fórmulas, siempre se me escapaba algo. Hasta que me di cuenta de lo que nadie me enseñó en la universidad. La mente no solo observa la realidad, la crea. Fue un shock, porque significaba que todo lo que creía imposible era solo un reflejo de un programa inconsciente, que cada limitación, cada patrón repetido, cada fracaso ocultaba una antigua creencia subyacente. Y mientras esta programación no se alterara, la vida seguiría siendo una repetición disfrazada de destino. Manifestar, me di cuenta, no era magia, era biología aplicada a la conciencia. La gran trampa es que crecemos creyendo que el pensamiento positivo es suficiente, pero la mente consciente es débil ante un subconsciente que opera el 95% del tiempo. Puedes soñar con abundancia, pero si tu programación emocional vibra con escasez, la frecuencia del deseo nunca alcanza el campo cuántico correcto. Es como intentar cambiar una película cambiando el proyector mientras el carrete sigue siendo el mismo. Y por eso digo, obligarse a demostrar. No en el sentido de fuerza, sino de disciplina vibratoria. Oblígate a cambiar la historia en tu mente hasta que tu subconsciente acepte el nuevo guión. Oblígate a sentir lo que deseas antes de que suceda. Oblígate a alinear pensamiento, emoción y energía hasta que el universo no tenga más remedio que reflejar en quién te has convertido. Porque la manifestación no se trata de lograr algo, sino de recordar quién siempre has sido. Un creador, no una consecuencia. Un campo de posibilidades, no una víctima de las circunstancias. Cuando comprendes esto, no hay vuelta atrás. La realidad empieza a obedecerte en la medida en que te vuelves coherente con lo que crees. Siempre me ha fascinado la forma en que creemos tener el control, como si cada decisión, cada acción, cada palabra fuera resultado directo de nuestra voluntad consciente. Yo mismo viví gran parte de mi vida con esta ilusión, pero la verdad, que descubrí tras años inmerso en microscopios y estudios celulares, es que la conciencia que creemos tener no es la que realmente dirige el espectáculo. Hay un poder silencioso e invisible que opera detrás de escena, el subconsciente, y es lo que realmente determina el curso de nuestra existencia. Cuando me di cuenta de que las células respondían más al entorno que al ADN, todo se puso patas arriba. Eso me demostró que no somos víctimas de la genética, sino productos de la percepción. Si el entorno cambia, el comportamiento celular cambia, y si la percepción es el filtro que crea el ambiente interno, entonces el poder no está en los genes, sino en la mente. Fue en ese momento que comprendí. El verdadero control de la vida no reside en lo que vemos, sino en lo que creemos. Este descubrimiento fue liberador, pero también aterrador. Porque si nos moldeamos por lo que creemos, ¿qué pasa cuando nuestras creencias son falsas? Cuando crecemos escuchando «no eres lo suficientemente bueno», «la vida es dura», «el dinero no crece en los árboles». Estos programas, inculcados en nosotros desde pequeños, siguen funcionando en segundo plano y sabotean silenciosamente nuestro potencial para manifestar lo que deseamos. Mucha gente intenta pensar en positivo, pero sin entender que pensar es una función de la mente consciente, mientras actuar y reaccionar provienen de la mente subconsciente. Y cuando ambos entran en conflicto, el subconsciente siempre gana, porque es el piloto automático, es lo que impulsa el 95% de nuestras vidas, mientras que la mente consciente, limitada y ocupada, cree tener el control. Es como intentar remar contracorriente. Cuanta más fuerza ejerces, más te arrastra el subconsciente de vuelta al viejo patrón. Y fue en ese momento cuando todo tuvo sentido para mí. No basta con querer cambiar, es necesario reprogramar el sistema que define lo que eres capaz de manifestar. Solo cuando este poder invisible se convierte en tu aliado y no en tu saboteador, la manifestación deja de ser esfuerzo y se convierte en fluidez. Y eso es precisamente lo que quiero profundizar en el siguiente punto. ¿Cómo se crea esta programación sin que nos demos cuenta? Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no fui creado, sino programado.
Y no lo digo con amargura, sino con claridad científica. De 0 a 7 años, el cerebro humano opera predominantemente en ondas TIA. Este es el mismo estado que utilizamos en la hipnosis. En esta etapa, el niño no está aprendiendo conscientemente, está grabando. Todo lo que oyes, ves y sientes se registra como verdad absoluta. Fue entonces cuando comprendí que la infancia no es solo una etapa, es un periodo de descarga mental, en el que absorbemos las creencias que definirán nuestros límites o nuestra libertad. Imagina una computadora de última generación, pero con un sistema operativo lleno de virus antiguos. Así es exactamente como vive la mayoría de la gente. No importa cuán potente sea el hardware, si el software se corrompe, los resultados siempre serán los mismos. La mente subconsciente es este sistema invisible que repite patrones heredados de los padres, la cultura, la escuela y la religión. La vida que tienes hoy es simplemente la expresión externa de estas instrucciones internas. ¿Y saben qué es aún más interesante? La mente subconsciente no tiene capacidad de pensamiento crítico. No analiza, no juzga, no pregunta si algo tiene sentido. Simplemente acepta y reproduce. Cuando un padre dice, eres torpe, o una madre repite, el dinero es para la gente mala, el niño no reflexiona sobre ello, lo acepta y lo interioriza. Y el adulto, sin darse cuenta, empieza a vivir obedeciendo un guión que nunca escribió conscientemente. Es como un actor que cree improvisar, pero sigue un guión invisible. La ciencia del comportamiento demuestra que el 95% del tiempo operamos en este modo automático, es decir, casi todo lo que consideramos una elección en realidad es un hábito inconsciente. Nuestra forma de reaccionar, las relaciones que atraemos, los resultados financieros que obtenemos, todo sigue la programación original. Y hasta que la actualicemos, el subconsciente seguirá repitiendo el pasado, incluso cuando la mente consciente sueñe con el futuro. Fue solo cuando entendí esto que me di cuenta de que manifestar no se trata de crear algo nuevo, sino de liberar lo que siempre ha estado bloqueado por viejas creencias. No se trata de atraer, sino de permitir, y permitirlo requiere reprogramación. En el siguiente punto, quiero mostrarles cómo la mente consciente intenta dirigir el barco de la vida, pero el verdadero timón permanece en manos del subconsciente, que sigue su curso silencioso. Solía creer que si tenía suficiente conocimiento, podía cambiarlo todo. Solo necesitaba pensar diferente, planificar mejor, estudiar más. Pero el tiempo me ha demostrado que la mente consciente, esa parte racional, lógica y brillante, es solo la capitana del barco, mientras que el subconsciente es el motor que realmente mueve el barco. Y el motor no responde a los discursos ni a las buenas intenciones, responde a programación. La mente consciente es creativa, pero lenta. Es donde imaginamos, deseamos y proyectamos lo que queremos ser. El subconsciente, en cambio, es repetitivo, automático y poderoso. Actúa como el piloto automático de un avión. Si el destino es la escasez, de nada sirve que el piloto intente buscar la abundancia. El sistema volverá a la ruta anterior. Por eso tanta gente lee sobre prosperidad, habla de espiritualidad, pero sigue experimentando los mismos resultados. El problema no es la falta de conocimiento, es la falta de alineación interna. El subconsciente no entiende palabras, entiende emociones y experiencias. Registra todo lo que tiene una fuerte carga emocional, miedo, vergüenza, amor, dolor, y lo transforma en patrones. La mente consciente puede decir, quiero el éxito, pero si el subconsciente carga con la emoción de no soy lo suficientemente bueno, adivinen quién gana. Siempre el más antiguo, el más profundo, el más emocional, porque se aprendió cuando el cerebro aún creía en todo. Este conflicto interno es lo que crea la sensación de estar atascados. La conciencia pisa el acelerador, pero el subconsciente mantiene el freno. Y como el motor es más potente, el coche no se mueve.
De nada sirve gritarle órdenes al motor. No habla el mismo idioma que la conciencia. La única manera de cambiar de dirección es reprogramación de la frecuencia emocional que impulsa este motor. Cuando comprendí esta dinámica, me di cuenta de que no bastaba con esforzarme, necesitaba recondicionar. Necesitaba que el motor respondiera a la orden del capitán. Solo entonces la vida empezó a fluir con menos esfuerzo y más coherencia. Y es precisamente este punto el que nos lleva al siguiente tema: cómo nacemos con un sistema listo para aprender, pero también listo para repetir el pasado. La biología siempre me ha enseñado que la vida es transmisión, de genes, de información, de energía, pero lo que la mayoría de la gente olvida es que también heredamos patrones emocionales y de comportamiento. No está en nuestro ADN, sino en cómo observamos y asimilamos el mundo. Desde el útero, el entorno emocional de la madre nos moldea. Si vive bajo estrés, miedo o escasez, el bebé aprende, biológicamente, que el mundo es un lugar peligroso. La fisiología se adapta a este escenario y el subconsciente registra: la supervivencia es más importante que la prosperidad. Así, al nacer, ya llevamos un programa invisible, un mapa emocional que se dibujó incluso antes de nuestro primer aliento. Durante los primeros 7 años de vida, el cerebro aún no ha desarrollado su filtro crítico y todo lo que sucede a nuestro alrededor se registra como verdad. Cuando un niño ve a sus padres discutiendo por dinero, no entiende que están pasando por un momento difícil. Registra que el dinero causa sufrimiento. Y esta creencia, tan pequeña y silenciosa, se convierte en el código que guiará sus decisiones adultas. La ironía es que el subconsciente no tiene noción del tiempo, no sabe que es pasado ni presente, simplemente se repite. Por eso puedes tener 40 años y seguir reaccionando emocionalmente como un niño de 5 años en ciertas situaciones. El cuerpo reacciona, el corazón se acelera y no entiendes por qué. Pero el subconsciente sí, simplemente reproduce la programación original. Lo que antes era una lección de supervivencia, ahora se convierte en autosabotaje disfrazado de protección. Me di cuenta de que somos como discos de vinilo que reproducen la misma canción, incluso cuando juramos haber cambiado de pista. La mente consciente puede anunciar nuevas metas, pero la aguja del subconsciente permanece atascada en el mismo surco. Y hasta que conscientemente levantemos la aguja y la coloquemos en una nueva pista, el sonido que salga siempre será el mismo, el eco del pasado. El despertar ocurre cuando nos damos cuenta de que no somos el registro, somos el tocadiscos. Tenemos el poder de cambiar de rumbo, de reescribir la música que acompaña nuestras vidas. Y es precisamente en esta transición donde se asienta uno de los pilares de mi trayectoria. Comprender cómo la biología de la creencia conecta el cuerpo, la mente y el campo energético que nos rodea. Cuando empecé a estudiar las células, creía que estaban controladas por el ADN, como si el gen fuera el destino biológico de cada ser. Pero un día, en el laboratorio, algo me destrozó. Las células cambiaron su comportamiento según el entorno, aunque tengan el mismo código genético. Fue entonces cuando comprendí que el ADN es potencial, no una sentencia, y lo que activa o desactiva ese potencial es la percepción, es decir, la forma en que interpretamos el mundo. Este descubrimiento revolucionó mi mundo, porque si las células responden al entorno y la mente es lo que define lo que percibimos como entorno, entonces nuestros pensamientos y emociones están constantemente instruyendo al cuerpo sobre lo que debe ser. Si la mente vive con miedo, el cuerpo comprende que está en peligro y activa mecanismos de defensa: cortisol, adrenalina, tensión muscular. Si la mente vive con confianza, el cuerpo libera dopamina y serotonina y oxigena cada célula. La biología de la creencia es precisamente eso. El cuerpo es un espejo fiel de la mente. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo más profundo. No son solo las enfermedades físicas las que surgen de esta desconexión. También son los fracasos repetitivos, los bloqueos emocionales y las relaciones tóxicas.
todo es reflejo de una mente que cree en la escasez, el rechazo o el miedo. La célula, como el cuerpo, solo responde a la orden que recibe, y la orden más poderosa que existe es la creencia. Lo que crees, lo manifiestas, incluso cuando no quieres. Cuando cambias una creencia, cambias la química de tu cuerpo. Y al cambiar la química, cambias el campo vibracional que te rodea. Por eso hablo de coherencia mente-cuerpo, no como una metáfora, sino como un hecho biológico. La mente envía la señal, el cuerpo la traduce, el campo responde. Y este ciclo continúa hasta que una nueva creencia reescribe el mensaje. No es un milagro, es ciencia cuántica aplicada a la biología de la percepción. Comprender esto es como encontrar el mapa de tu propia realidad. Te das cuenta de que no eres víctima de tu cuerpo, sino su programador. Y la reprogramación comienza cuando la ciencia y la espiritualidad finalmente se unen. En el siguiente punto, quiero mostrarte cómo la física cuántica demuestra que cambiar la mente es literalmente cambiar la materia. Cuando empecé a conectar la biología con la física cuántica, me di cuenta de que lo que llamamos realidad es mucho más flexible de lo que la mayoría de la gente imagina. La física clásica decía que vivimos en un mundo sólido y predecible, regido por leyes fijas. Pero la física cuántica ha demostrado que todo es energía en constante vibración y que la materia es simplemente energía condensada en patrones estables. En otras palabras, lo que parece físico es, de hecho, un campo de posibilidades. Y este campo responde a la observación, a la conciencia. Fue entonces cuando comprendí que el observador no es pasivo. Él influye en el resultado. En los experimentos cuánticos, la mera presencia de la observación altera el comportamiento de las partículas. Esto es revolucionario. Significa que la conciencia no está dentro del cuerpo, es el campo que éste manifiesta. Y si la conciencia cambia, el campo cambia. Y si el campo cambia, el cuerpo y la realidad circundante también cambian. Es el eslabón perdido entre la mente y la materia. Esta es la base científica de la reprogramación mental. Al alterar el patrón vibracional de tu mente, es decir, tus creencias, emociones y percepciones, alteras el campo electromagnético que emite y recibe información. Y como todo en el universo responde a la frecuencia, literalmente cambias la forma en que la realidad interactúa contigo. No es una metáfora, es coherencia vibracional. Reprogramar el subconsciente es, por tanto, un ajuste de frecuencia. Esto se puede lograr mediante técnicas que acceden al estado teta del cerebro. Meditación profunda, hipnosis consciente, repeticiones rítmicas y experiencias emocionales intensas. Es en este estado que la mente se vuelve permeable al cambio, donde el antiguo programa puede ser reemplazado por un nuevo código. Es la actualización biológica de la conciencia. Cuando comprendí esta conexión entre la biología y la física cuántica, me di cuenta de que manifestar es, esencialmente, sintonizarnos con la versión de la realidad que ya existe en potencial. No creamos de la nada, simplemente nos alineamos con lo que vibra en la misma frecuencia. Y ahí es precisamente donde entran en juego las prácticas concretas, aquellas que verdaderamente reprograman el subconsciente y traen lo invisible al plano físico. Durante años, la pregunta que más escuchaba era, Bruce, ¿cómo puedo cambiar mi subconsciente? Y la respuesta, aunque sencilla, requiere compromiso, porque reprogramar el subconsciente no es un acto de fuerza de voluntad, es un proceso de reacondicionamiento energético. Hay 3 caminos principales que he descubierto y experimentado de primera mano: el aprendizaje mediante la repetición, el estado teta del cerebro y la impresión emocional. 3 claves que, juntas, reescriben el código que gobierna tu vida. El primero es repetición consciente. El subconsciente aprende por hábito, no por intención. Si repites una nueva creencia a diario, con presencia y emoción, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales, rediseñando literalmente su estructura. Con cada afirmación, visualización o comportamiento coherente con el nuevo patrón, estás instalando un nuevo programa. No es lo que dices una vez lo que cambia tu vida, sino lo que repites a diario hasta que se vuelve natural. El segundo es el estado teta.
Teta es ese nivel profundo de conciencia entre el sueño y la vigilia. En este estado, el cerebro opera a una frecuencia de 4 a 7 Hz, el mismo ritmo al que la mente subconsciente absorbe información sin resistencia. Es el estado de la infancia, la hipnosis y la meditación profunda. Cuando aprendes a entrar conscientemente en Teta mediante la respiración, la visualización o la música rítmica, puedes acceder al subconsciente e introducir nuevas instrucciones directamente desde la fuente. Es como abrir una caja fuerte y cambiar su contenido. La tercera clave es la impacto emocional intenso. El subconsciente se rige por la emoción y una experiencia profundamente significativa puede alterar instantáneamente un viejo patrón. Esto es lo que sucede cuando alguien experimenta una catarsis, una epifanía, un momento de dolor o amor tan intenso que lo cambia todo. Esta energía emocional reconfigura el sistema de creencias. Por eso los rituales, los retiros y las experiencias transformadoras son tan poderosas. Actualizan el sistema vibracional mediante una descarga de significado. Estas tres formas, repetición, estado teta y emoción, son las herramientas que nos devuelven el control sobre nuestra mente. Y lo más hermoso es que al aplicarlas, no solo piensas diferente, sino sientes diferente. El cuerpo comienza a vibrar en coherencia con el nuevo yo, y ahí es donde surge algo fascinante, la vibración de la coherencia, el estado donde cuerpo y mente finalmente cantan la misma melodía. La primera vez que experimenté un profundo estado de coherencia, sentí algo indescriptible. Mi corazón latía con serenidad, mi cuerpo se sentía ligero y mi mente, tan acostumbrada al ruido, estaba en silencio. Era como si cada célula estuviera en armonía con un campo más grande, invisible pero absolutamente real. Fue entonces cuando comprendí. La coherencia no consiste en pensar positivamente, sino en vibrar en alineación. Cuando el cuerpo y la mente están en la misma frecuencia, el universo responde en sincronía. La ciencia lo llama así, coherencia cardíaca, un estado en el que el ritmo cardíaco, la respiración y las ondas cerebrales se armonizan. El corazón emite el campo electromagnético más intenso del cuerpo, y cuando este campo se equilibra, sincroniza el cerebro. Es el momento en que dejamos de luchar contra el mundo y empezamos a fluir con él. La intuición se expande, la percepción se afina, y lo que llamamos casualidades empieza a multiplicarse. Nada es casualidad, es resonancia. Este estado de coherencia es como una antena perfectamente sintonizada. Si la mente envía una intención y el corazón vibra en contradicción, el mensaje llega distorsionado. Pero cuando ambas vibran juntas, creencia y emoción alineadas, el campo circundante se reorganiza. A esto lo llamo biología de la manifestación. Un cuerpo coherente se convierte en transmisor de la realidad. Literalmente, influyes en el campo cuántico con la frecuencia de tu ser. Y lo más fascinante es que no requiere esfuerzo. La coherencia no surge de intentar controlar los pensamientos, sino de permita que la emoción correcta domine el campo interior. Gratitud, amor, paz, compasión. Estas emociones son energéticamente coherentes. Al cultivarlas, el cuerpo resuena, el corazón guía al cerebro y la energía fluye sin resistencia. Es como afinar un instrumento antes de tocar la música de la creación. Cuando se establece esta armonía, la vida empieza a responder de forma casi mágica. Todo encaja, surgen oportunidades, aumentan las sincronicidades, pero en esencia no es magia, sino física aplicada a la conciencia. Y esta coherencia es la puerta que nos lleva a la siguiente etapa, la creación consciente de la realidad a través de la frecuencia de la emoción. Durante mucho tiempo, intentamos cambiar la realidad solo con el pensamiento. Pero el pensamiento, por sí solo, es como una orden sin energía. La verdadera fuerza creativa reside en emoción, porque es la emoción la que da a la intención su carga eléctrica. Es la emoción la que transforma una idea en vibración y una vibración en materia. La mente proyecta, pero es el corazón el que manifiesta.
Y por eso no creas lo que quieres, sino lo que estás destinado a crear. Siente. Cada emoción tiene una frecuencia vibratoria específica. El miedo vibra a baja densidad, el amor a alta, y el universo, al ser un campo vibratorio, responde mediante resonancia. Cuando vibras con miedo, atraes experiencias que lo confirman. Cuando vibras con amor, atraes lo que expande el amor. Es un mecanismo tan preciso como la ley de la gravedad, solo que más sutil porque ocurre a nivel energético. El campo cuántico responde a tu firma emocional, no a tus palabras. Y lo curioso es que no se puede engañar al campo. Puedes repetir afirmaciones positivas 1000 veces, pero si la emoción subyacente es de escasez, la señal que envías sigue siendo de carencia. Es como intentar sintonizar la emisora de radio equivocada. Digas lo que digas, el sonido se distorsiona. El secreto está en siente lo que quieres antes de que suceda. Al experimentar la emoción del resultado como si ya fuera real, el subconsciente entonces registra esta emoción como verdad y comienza a manifestarla en el cuerpo y en la experiencia. Las prácticas de gratitud, visualización y meditación funcionan porque hacen exactamente eso. Elevan el estado emocional y con él la frecuencia vibratoria. Cuando te sientes genuinamente agradecido, el campo comprende que ya ha recibido y continúa brindando más de lo mismo. Es el principio de la coherencia creativa. Emoción elevada más intención clara es igual a manifestación inevitable. La realidad es un reflejo de tu vibración interior. Y cuando esa comprensión arraiga, algo cambia para siempre. Te das cuenta de que no necesitas perseguir lo que quieres, solo necesitas ser compatible con ello. El universo no responde a peticiones, responde a frecuencias, y es en este punto que la manifestación deja de ser esfuerzo y se convierte en recuerdo. El recuerdo de quién eres realmente, un creador consciente. Y eso es precisamente con lo que quiero concluir en el siguiente y último tema. Llega un punto en que todas las búsquedas espirituales, científicas o filosóficas convergen en el mismo punto. Nunca necesitaste aprender cómo manifestar, solo recuerda. Porque la capacidad de crear no es algo que se adquiere, es algo que siempre ha sido. La mente consciente lo ha olvidado, pero el subconsciente aún conserva el recuerdo de lo divino. Y de eso se trata la manifestación, para reanudar la operación desde la identidad original, aquella que sabe que el pensamiento, la emoción y la materia son expresiones de la misma energía. Durante mucho tiempo, busqué respuestas en el exterior, en laboratorios, ecuaciones, teorías, hasta que comprendí que el campo cuántico no es externo, está dentro y alrededor de cada célula. Cada átomo de tu cuerpo forma parte de ese mismo campo de información que sustenta el universo. Y cuando vibras en coherencia, te unes a él. El milagro no está en lo que manifiestas, sino en el estado de conciencia que lo hace posible. Manifestar es recordar que eres el creador, no la criatura, que el cuerpo es solo el instrumento y la mente el director. Y cuando ambos tocan en armonía, el universo danza con ellos. Todo lo que deseas ya existe en potencia. Lo que cambia es tu sintonía con esa potencia. No le pides al universo. Tú permites que el universo se exprese a través de ti. Este recuerdo lo cambia todo. El miedo pierde su poder, el control se disuelve y la vida deja de ser una lucha para convertirse en expresión. El sufrimiento proviene del olvido, de la separación ilusoria entre quién eres y quién crees ser. Pero cuando recuerdas, todo fluye con naturalidad. El cuerpo sana, se abren caminos y la manifestación ocurre sin esfuerzo, porque has regresado a tu estado original, conciencia pura en movimiento. Y quizá ese sea el mayor descubrimiento en la biología de la creencia. No solo que la mente controla el cuerpo, sino que la conciencia crea la realidad. Manifestar, al final, no se trata de lograr algo externo a ti. Es simplemente volver a casa. Si hay una verdad que llevo conmigo después de todos estos años de estudio, es esta.
Nunca fuiste prisionero de tu ADN, de tus circunstancias o de tu pasado. La única prisión posible es la de las creencias que aún no has reescrito. Y el día que lo comprendes, aparece la clave, porque el subconsciente, al reprogramarse, se convierte en tu mayor aliado y el universo en tu reflejo más fiel. El cuerpo no miente, muestra en cada célula la historia que cuenta la mente, y cuando la mente cambia la narrativa, el cuerpo cambia el guión. Esa es la biología de la creencia. Es ciencia y espiritualidad que caminan juntas para revelar lo que siempre ha sido obvio. La conciencia crea la realidad. Entonces, recuerda la frase que resonó a lo largo de todo el guión. No manifiestas lo que quieres, sino lo que eres. Esta es la contraseña. Es un recordatorio de que todo lo que buscas ya vibra en tu interior, esperando a que surja la orden correcta. No hay esfuerzo ni lucha, solo hay recuerdo. Recordar es la forma más poderosa de manifestación, porque cuando recuerdas lo que es, el universo entero se reorganiza para confirmarlo.